El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que ha sido tan activo de inmediato en perseguir a los migrantes, no ha movido un dedo para desmantelar a los grupos de distribución de drogas en los Estados Unidos. Insisto que es profundamente hipócrita y, por otra parte, sigue haciéndose la vista gorda con el tráfico ilegal de armas hacia los grupos criminales en México. Entonces es un pretexto, es lo que quiero decir. Quienes votaron por Trump tienen que reconocer que la decisión que adoptaron es contraria a sus propios intereses. Donald Trump lo que pretende es efectivamente volver a hacer de Estados Unidos un país productor y que se convierta en el proveedor, que vuelva a ser la fábrica del mundo como lo es China en este momento. Pero a Donald Trump le escapan varios detalles en su visión. Lo que Trump quiere es efectivamente hacer de la economía estadounidense una economía muy poderosa. Entonces toma como pretexto el tema de las drogas para cerrar sus fronteras a la producción del exterior, para dificultar el ingreso de mercadería. Son medidas proteccionistas, así se llaman. ¿Y por qué no cuidan sus fronteras en vez de poner aranceles? La verdad es que está generando una crisis y una tensión interna en el propio Estados Unidos. Pues hay sectores de la población que se sienten avergonzados por lo que está haciendo su gobierno, que van a resultar afectados por lo que está haciendo su gobierno, que van a generar una inflación de entrada, un encarecimiento a ambos lados, en ambos países. Un encarecimiento de los productos, pues tú le pones 20% aranceles, 25%, pues simplemente la posibilidad de que mínimo se incrementen los precios de las cosas 25%. Pues es. ¿Y quién nos iba a decir que sería Estados Unidos el que acabara con el acuerdo comercial? ¿Quién nos iba a decir que sería desde Estados Unidos que nos obligarían a volver a producir? O sea, Tlalnepantla era una zona industrial poderosísima, Naucalpan era una zona industrial poderosísima, Tultitlán, hasta Ecatepec, Monterrey, Guadalajara, eran centros industriales poderosísimos que han ido desapareciendo por el Tratado de Libre Comercio. Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, se ha distinguido como una de las voces más combativas dentro del Congreso mexicano, y en esta ocasión no ha sido la excepción. En un discurso que ha generado gran revuelo, abordó diversos temas de relevancia nacional e internacional, con especial énfasis en la relación de México con Estados Unidos y las implicaciones de un posible regreso de Donald Trump a la presidencia de ese país. Desde el inicio de su intervención, Noroña dejó claro que no comparte las posturas de la derecha mexicana ni de aquellos sectores que buscan doblegar la soberanía nacional frente a los intereses de Washington. Destacó que la historia ha demostrado cómo Estados Unidos ha intervenido en la política interna de otras naciones, incluyendo México, y criticó la sumisión de algunos políticos y empresarios que actúan más como representantes de intereses extranjeros que como defensores del pueblo mexicano. El senador enfatizó que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y en la defensa de los principios de autodeterminación. Subrayó que la política exterior mexicana, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha procurado evitar la injerencia en asuntos internos de otras naciones, a diferencia de gobiernos anteriores que se sometieron a los designios de Washington sin cuestionamientos. Hoy ha sido la fecha fatal en que ya había anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fijaría aranceles a México, a Canadá y a China. Faltan los que va a fijar a la Unión Europea y a otros países más que ha anunciado en que tomará esa medida. Es una medida ilegal. Nosotros tenemos el tratado que en su momento era el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también se conoció como TLC, Tratado de Libre Comercio. Ahora el TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó desde hace un par de semanas un acuerdo que hoy fue revisado con el sector empresarial en esta línea, previendo que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, hiciera valer su amenaza de imponer los aranceles, lo que ha hecho a Canadá, a China de 10%. Cada país verá la forma de responder. Ha dicho también el presidente de los Estados Unidos que si se le responde con aranceles, él incrementará más los propios. Más allá
de la repercusión que va a tener en la economía estadounidense, que se puede especular que sea mucha, poca o regular. Algunos panistas han planteado la asimetría que efectivamente existe entre nuestras economías y que por lo tanto el impacto para nosotros puede ser mucho más fuerte. Nuestra economía ha demostrado ser muy fuerte, ha tenido dificultades muy importantes. El gobierno de Estados Unidos, su economía ha tenido un deterioro muy grande y el país, con las políticas que impulsó el compañero presidente López Obrador, no sufrió ningún impacto negativo como sí pasaba en la época de los gobiernos neoliberales que generaron una dependencia económica de tal magnitud. Noroña también expuso el riesgo que representaría el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Recordó que durante su primer mandato, el expresidente estadounidense adoptó una política abiertamente hostil hacia México, promoviendo discursos de odio y aplicando medidas que afectaron directamente a la comunidad migrante. Señaló que la retórica de Trump no ha cambiado y que su eventual reelección podría significar un endurecimiento de las políticas contra los mexicanos que residen en Estados Unidos. En este sentido, el legislador llamó a la comunidad mexicana en el exterior a organizarse y a ejercer su derecho al voto para evitar que personajes como Trump regresen al poder. Mencionó la importancia de la unidad entre los pueblos latinoamericanos para hacer frente a las políticas agresivas de Estados Unidos y destacó que México debe fortalecer sus relaciones con otras regiones del mundo para no depender exclusivamente del vecino del norte. Por otro lado, Noroña aprovechó su discurso para criticar a la derecha mexicana, a la que acusó de actuar como aliada de Trump y de respaldar medidas que perjudican a los connacionales en el extranjero. Sostuvo que estos grupos políticos no tienen un verdadero interés en la soberanía del país y que solo buscan beneficiarse de su cercanía con el poder estadounidense. El senador también hizo referencia a las elecciones presidenciales en México y al papel que desempeñará la Cuarta Transformación en este proceso. Aseguró que el movimiento encabezado por Morena tiene la responsabilidad de continuar con el proyecto iniciado por López Obrador y de consolidar los cambios estructurales que han beneficiado a millones de mexicanos. Enfatizó que, frente a la posibilidad de un escenario adverso con Trump en el poder, es fundamental contar con un gobierno fuerte y comprometido con la defensa de los intereses nacionales. Que cada problema que vivía la economía estadounidense tenía una repercusión brutal. Hasta había un refrán que decía que cuando Estados Unidos le daba gripe, a nosotros nos daba pulmonía. No fue así durante todo el gobierno. Carlos Recio siempre sí puso Trump los aranceles y sí los puso. Entonces, nosotros debemos aprovechar esta crisis que va a generar las medidas impuestas por Donald Trump. Este impacto es un golpe. Me decían hoy en la mañana que qué se iba a hacer si todavía en la mañana, cuando se instaló la sesión de Congreso General, no se habían anunciado. De hecho, se filtró la noticia después. La agenda era de asuntos privados y después se filtró la noticia de que hay 25% de aranceles a México, Canadá y 10% a China. ¿En qué rubros? Eso es lo que no se sabe. Todavía no se puede medir el impacto de esa decisión porque se sigue especulando sobre cuáles son los ramos en que esos aranceles van a imponer. Esos aranceles son ilegales por dos razones. Tanto porque la propia ONU, que cada vez sus palabras valen menos, por importantes que sean sus decisiones, determinó en diciembre, como lo leí hace poco en la Comisión Permanente y en su momento en el Pleno de la Cámara de Senadores, determinó que ese tipo de medidas unilaterales que dificultaban el comercio eran además ilegales, inhumanas, porque repercutían en los sectores más vulnerables de las sociedades, sobre todo si eran países en desarrollo, y que estaban absolutamente prohibidos, que deberían evitarse, que eran repudiables, que todas estas argumentaciones que al gobierno de Estados Unidos le tienen absolutamente sin cuidado. ¿Qué hacer frente a este escenario? Primero, como lo ha dicho la compañera presidenta, estar en absoluta calma. En la parte final de su discurso, Noroña reafirmó su compromiso con las causas populares y con la lucha por una verdadera justicia social. Destacó que, más allá de las coyunturas políticas, su prioridad es garantizar que la voz del pueblo sea escuchada y que se sigan implementando políticas que beneficien a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Concluyó haciendo un llamado a la unidad y a la organización, recordando que solo a través de la movilización y la conciencia política se pueden lograr los cambios necesarios para un México más justo y soberano. Así, con su característico estilo directo y sin concesiones, Gerardo Fernández Noroña ha vuelto a dejar en claro que no está dispuesto a ceder ante las presiones de quienes buscan retroceder en los avances logrados. Su discurso no solo ha sido un posicionamiento político, sino también un llamado a la acción para todos aquellos que creen en la defensa de la soberanía nacional y en la construcción de un país más equitativo y justo para todos. Hay una unidad de todos los sectores productivos del país. La oposición regatea esa unidad, celebra las sanciones, ya salió Alejandro Moreno, canalla, a respaldar el discurso falso del presidente Trump, que dice que esas medidas son por el tráfico de fentanilo. El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que ha sido tan activo de inmediato en perseguir a los migrantes como si de criminales se tratara, no ha movido un dedo para desmantelar a los grupos de distribución de droga en los Estados Unidos. Insisto que es profundamente hipócrita porque ni toca como un tema de salud pública el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, y por otra parte sigue haciéndose la vista gorda con el tráfico ilegal de armas hacia los grupos criminales en México. Entonces es un pretexto, es lo que quiero decir. No, el fentanilo es un pretexto, y que Alejandro Moreno haya salido a respaldarlo, y no dudo que los panistas también lo hagan. Acredita pues que son fieles herederos de los conservadores que fueron a buscar apoyo de Napoleón III y traer a Maximiliano, o de quienes han apostado siempre en contra del pueblo y de la patria que existe. Quienes votaron por Trump tienen que tener en claro que se equivocaron y que tienen que hacer algo para tratar de contener el daño. O sea, tienen que reconocer que la decisión que adoptaron es contraria a sus propios intereses. Y tienen que sumarse a los migrantes, a las personas migrantes que llevan décadas en Estados Unidos y que tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos. A ver,